tenemos el privilegio de encontrarnos en torno a la palabra de Dios, como llevamos haciendo ya desde hace muchos días, en estos cortos programas de reflexión espiritual. Gracias por dejarme entrar en tu hogar y gracias por poder caminar juntos hacia el encuentro diario con nuestro Dios. Como hacemos cada día, seleccionamos una pequeña porción del Evangelio de Marcos, donde en la lectura diaria intentamos analizar las pequeñas secciones que el propio autor escribió y que nos dan una visión pequeña del ministerio de Jesús, pero que cuando lleguemos al final del libro tendremos toda esa visión panorámica a través de un sistema de escritura, como hemos dicho ya a lo largo de la serie, pues prácticamente como noticia tras noticia del ministerio de Jesús, que luego podemos compararlo con los otros evangelios y veremos cómo tenemos ese conocimiento que la Biblia tiene para nosotros en cada momento. Hoy nos encontramos en una de las peleas sociales, culturales, políticas de la época de Jesús dentro del judaísmo y que intentaron involucrar a Jesús, pero que, como vamos a ver, la idea de Jesús siempre es la reconciliación. Jesús prefiere perder de sus propuestas, siempre y cuando no vayan, lógicamente, en contra del planteamiento divino, para que los seres humanos encontremos la paz, encontremos la estabilidad. Como alguien me decía hace unos días, para problemas ya tenemos la vida diaria. Te invito a que abras la Biblia por Marcos 12, del 13 al 17. Vamos a ir leyéndolo como siempre hacemos, con la estructura, con las secciones, para que podamos comprender y disfrutar un poquito hoy de ese Jesús maravilloso que también tiene grandes soluciones cuando los seres humanos intentamos involucrar a Dios en nuestros conflictos. Versículo 13 de el capítulo 12 de Marcos. Le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderlo en una palabra. Para poder comprender la dimensión de esta pequeña sección del libro, tenemos que tener en cuenta que a Jesús se le presenta, como acabo de comentar en la introducción, se le presenta una discusión que había entre dos fracciones del judaísmo de la época. Por una parte estaban los fariseos, un grupo que venía de una revuelta poco menos de 200 años antes de la llegada de Jesús, cuando fueron inundados por un general griego, y ahí surge los que se llama en hebreo los Hasidim, de donde viene el término fariseo, que significa los puros. Ellos mantenían una postura radical en contra de todo aquello que no fuese la nación de Israel. Pero, en otro lado, le acompañan, lógicamente, sin que compartieran prácticamente ninguna visión en común de la vida en Israel, los herodianos. Los herodianos, como su propia palabra dice, herodianos, eran seguidores, era un partido político que estaba de acuerdo en que Israel se sometiera bajo el imperio romano. Por eso, Marcos dice para sorprenderlo en una palabra, es decir, sería literalmente para sorprenderlo en una encrucijada difícil. Llegando hasta él, le dicen, maestro, no sabemos muy bien, leyendo
la banda original sonora, si la palabra maestro se dice como respeto o como enfrentamiento con otros rabinos de la época. Maestro, sabemos que eres veraz y no te inclinas a favor de nadie, pues no miras a rostros de hombres, sino que enseñas de verdad el camino de Dios. Esta frase quedaría absolutamente perfecta si no hubiese dicho anteriormente Marcos para sorprenderlo en una palabra. Por lo tanto, esta forma de introducir el problema, Jesús lo captó perfectamente y le reconoce que Jesús no se mueve por lo que los demás, la expresión miras a rostro de hombres es una expresión muy hebrea, muy bonita. A veces nosotros, cuando miramos las expresiones de la cara de los demás, tenemos tendencia a evadirnos. Jesús se le reconoce, incluso aquellos que no compartían ni su doctrina ni su concepción del reino de Dios, le reconocen que era una persona, primero, como maestro, es decir, inteligente, formada, pero sobre todo también, en este contexto, extremadamente honesta con sus propias convicciones. Y la pregunta que le hacen es, en el camino hacia Dios, ¿es lícito o no dar tributo a César? Esta pregunta está planteada por la teología de los fariseos. ¿Que diéramos o que no diéramos? Es decir, los fariseos pensaban que no había que pagar impuestos al imperio, sino que ellos eran una nación independiente, indudablemente habiendo olvidado completamente su propia historia. Porque desde que Nabucodonosor, 600 años antes, llegó e invadió Jerusalén, Israel no volvió nunca más a vivir independiente de los pueblos de la tierra. Y ahora vivían bajo el Imperio Romano. E incluso dentro de la propia sociedad había disensiones entre fariseos y los seguidores de Herodes. Pero él, nos dice el texto, para intentar reconciliar esa situación, sabéis, espiritualmente hablando, no tiene razón el que más chilla, sino el que más cerca está de Dios. Y aunque esto sea difícil de comprobar cada día, porque finalmente todos hablamos de que tenemos a Dios en nuestro corazón y todos hablamos de que el Espíritu Santo dirige nuestra vida, lo cierto es que las actuaciones del creyente son las que finalmente determinan si hacemos la voluntad de Dios o hacemos nuestra propia voluntad. Él le dijo, ¿por qué me tentáis? Desde luego, no son las tentaciones que Jesús soportó durante 40 días en el desierto, pero Jesús le manifiesta como una pregunta, ¿por qué me queréis utilizar a mí en vuestras propias discusiones? Sabéis, esto me suena mucho, pero me suena como ser humano, porque a veces queremos meter a Dios en discusiones de los seres humanos. ¿No habéis nunca visto a dos personas que con un mismo texto llegan a conclusiones diferentes? En mi trabajo cada día, aparte de intentar estar junto a vosotros, una función importante es explicar la Biblia para poder dar respuestas a personas que piensan de diferente forma. Jesús es justamente lo que está haciendo, por lo cual se está interesando. Él, dice el texto, traedme un denario para que lo vea.
El denario equivalía más o menos a 8 gramos de plata. Las monedas en aquel entonces eran monedas de fundición, como siempre, pero eran de metales compactos, o de oro o de plata. Y aunque muchas de ellas el pueblo llano no las veía nunca, los dirigentes sí que disponían de dinero para sus diferentes actividades. Por tanto, traedme una moneda de 8 gramos de plata. Seguramente Jesús conocía perfectamente esa moneda. Seguramente Jesús, al poder mostrarle la moneda, tenía el campo perfecto para darle la gran lección que todos los creyentes tenemos que entender. La primera parte del versículo 16 dice entonces, ellos le llevaron la moneda. Y les dice, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Es decir, el dinero con el cual vosotros hacéis las transacciones, ¿de quién procede la custodia económica del dinero que vosotros disponéis? Y ellos contestaron, no sabemos si fueron los fariseos o fueron los herodianos, pero ellos contestaron, de César. Y esto permitió que Jesús resolviera el conflicto. Y como siempre os comento, si me permitís, a mí me maravilla el equilibrio de Jesús. Fijaos la respuesta. Entonces Jesús les dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En cierto modo, esta respuesta intenta reconciliar a los fariseos con el Estado y a los herodianos con Dios. Por eso da esta magnífica explicación, pero siempre reconciliando, siempre intentando que los seres humanos no introduzcamos a Dios en nuestros conflictos, sino que le permitamos sacarnos de ellos. Creo que es una lección importante. La honestidad con el Estado es una función fundamental del creyente. En una parte de la Biblia se dice respetar las autoridades. El creyente tiene que ser un fiel testimonio, al igual que lo fue Daniel, de que se puede ser un servidor de Dios íntegro y ser un ciudadano completamente íntegro. Solamente cuando el imperio o el gobierno atente directamente contra la ley de Dios es cuando el cristiano tiene que ponerse, lógicamente, en su lugar. Dar a César lo que es del César para los fariseos y a Dios lo que es de Dios para los herodianos. Y finalmente tienen que reconocer que la explicación de Jesús, más allá de ir a enfatizar las diferencias entre un grupo y otro, es una palabra de reconciliación. Y tuvieron que reconocer, veis que siguen en plural, tuvieron que reconocer que el consejo de Jesús era equilibrado, equidistante y que resolvía el problema con el César y resolvía la relación personal con Dios. Esta pequeña sección del libro de Marcos nos tiene que ayudar a comprender cuáles son nuestras responsabilidades. Y antes de que pasemos a la oración,
Me gustaría hacer una pequeña síntesis de lo que hemos comentado. En primer lugar, Dios no está en nuestros enfrentamientos o conflictos para decidir quién es el mejor o quién tiene más razón. Dios está para que a través del Espíritu y la lectura de la Biblia nosotros lleguemos a un entendimiento en los conflictos. La respuesta de él fue realmente espectacular. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y llegamos al momento de la oración diaria. Por eso te invito a que tu oración y la mía la podamos ayudar con la propuesta del programa de hoy. La integridad como creyentes y la integridad como ciudadanos comprometidos con una misión también hacia la sociedad. Te invito a que oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradezco profundamente, Señor, tu amor, tu misericordia, cómo tú das, Señor, equilibrio a nuestra vida. Ser creyente no significa solamente, Señor, esperar confiados para la eternidad. Ser creyente, Señor, significa también vivir en un mundo donde los cristianos aportamos equilibrio, aportamos soluciones que vienen de tu parte. Ojalá, Señor, que en cada momento demos esa visión a las personas que nos conocen y las que nos pueden conocer, que seguimos a un Dios equilibrado y que seguimos, Señor, a un Dios que se preocupa para ayudarnos a resolver los problemas en nuestra vida. Te lo agradecemos, Señor, y también traemos a esta oración todas las peticiones y circunstancias de mis queridos hermanos en estos momentos. Ante el trono de tu gracia, Señor. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues seguimos teniendo una cita en el próximo programa. No te lo pierdas. Estaremos juntos.